Bueno, para nosotros es un honor estar aquí. He remarcado que somos nosotros, pero lo que es impresionante es el resto del cartel. Y por supuesto gracias a Eva Morales y a toda la organización y a la escuela por la invitación. Nosotros no sabíamos qué título realmente poner a esta charla y elegimos dos palabras que en general han guiado nuestra actuación, ahora al final creo que quedará más claro, y a un título que puso una vez una alumna que nos invitó a dar una charla a nosotros en un sitio, que puso ese título y me pareció perfecto, ¿no? Y también lo comentaremos, creo que al final quedará un poco más claro. Esos son nuestros nombres, tenemos un despacho, damos clase en la Universidad Politécnica y si alguien quiere contactar con nosotros, aparte de decírselo a Eva, pues lo tienen fácil. Pero hacemos más cosas. Esta lámina me sabe mal porque con las personas que coincidimos la ponemos muchas veces, ¿no? Aquella era la parte oficial, pero nosotros hacemos más cosas, ustedes hacen más cosas. También nos gusta poner esta lámina de esta fotografía de Lina Bo Bardi, aparte porque es una arquitecta, y solamente por eso habría que ponerlo, porque es una visión del tiempo de una manera muy particular. Lina Bo Bardi, cuando le encargan en el año 68 organizar ese programa expositivo, decide poner todo el arte, todo junto, todo el tiempo, concentrado en una única estancia, sin importar qué era antes, qué era después, si te gustaba o no te gustaba. Visto todo de un golpe de vista, ¿no? Si nosotros miramos nuestra actividad, esto es incompleto porque tendría que completarlo con los años desde que lo hice, vemos que hay una parte que es por la que nos pagan, una cantidad de tareas que hacemos por las que recibimos compensación económica y otras que no. Pero tan importantes son unas como las otras. Y no sabemos cuál es más importante además. De hecho, en la parte de arriba están las que están vinculadas al cuidado y muchas veces aquellas son igual de importantes que las de abajo, ¿no? O casi siempre. Bueno, Carlos y Eva, aparte de ser arquitectos y profesores, somos pareja. Nos conocimos cuando estudiábamos, trabajamos juntos desde el inicio y tenemos 3 niños, 3 personas que muchas veces cuando hablamos de los cuidados parece que sean un problema, es decir, eso para nosotros no es ningún problema a los niños. El cuidado, que siempre se ve como las tareas del cuidado, igual que la carga docente, que es algo que la universidad dice mal, muy mal dicho, ¿no? Parece que sea un problema, no es ningún problema. Lo que pasa es que esos niños se hacen mayores, esas 2 fotografías son situaciones equivalentes, es decir, a mí me encanta. Eso es en el 2008, que ninguno quiere estudiar arquitectura, porque a donde quieran que los llevamos y se aburren, porque nosotros estamos haciendo cosas de nuestras tareas. Entonces ellos se buscan sus estrategias para no sucumbir a las esperas, ¿no? Bueno, pues eso era en el 2008 y esto es en el 2018. Como ven, Evita ya no viene, ya tiene vida propia y la tecnología ha transformado su modo de entretenimiento. ¿A dónde quiero llegar con esa historia, por decirlo de alguna manera? A que las personas somos tiempo en el espacio. Y esa frase no es mía, es de una alumna de TFM, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Pues miren, en los años 70, en el año 75 en concreto, se publicó esta revista, Women in Architecture, la primera revista publicada sobre el tema, ese en concreto, una editorial donde todas eran mujeres y la fotografía que eligieron para la portada es una mujer, otra vez la visión holística que los lleva todo, ¿no? Todas las tareas profesionales, domésticas, de los cuidados o del resto de actividades, ¿no? Susana Torre en el año 77 propone una exposición sobre el trabajo de las mujeres arquitectas americanas y otra vez vuelve a plantear una sala con todo el trabajo visto en su conjunto. Siempre está presente la idea de que el tiempo es una unidad, no es fragmentable, ¿no? Vemos ahí al final un signo en un cartel azul, que es este cartel que vemos aquí, que es una imagen de Sheila Lebrant, Betteville creo que es una artista americana que en los años 70 quiere hacer un
digamos, un dibujo feminista utilizando elementos que no estén asociados a lo típico de las mujeres, ¿no? A algo que sea, que muestre fuerza o poderío. En los años 70. En los años 70, Sheila Lebrun-Bretteville trabaja con Dolores Hayden para proponer un monumento, un memorial a la primera esclava negra liberada en Estados Unidos, que además construyó la primera guardería pública. ¿Con quién lo hizo? Con Dolores Hayden, que en el año 80 publicó este artículo que se llama ¿Cómo sería una ciudad si no fuera sexista?, que ya publica la vivienda que vimos en la primera revista, y en la que en ese año, en el 80, que hace ya un tiempito, proponía que una arquitectura o un urbanismo feminista tendría que atacar la división entre el espacio público y privado, la división sexual del trabajo doméstico, la base económica privada del trabajo doméstico, que ahí habría mucho que hablar, y la separación espacial de hogar y trabajo. Dolores Hayden, hemos contactado con ella este año porque queríamos que viniera a la escuela, se rompió un tobillo, no pudo venir, y hablamos con ella al final por Skype y le preguntábamos que si ella no veía, qué similitudes veía ella ahora entre la ola de feminismo que parece que estamos viviendo y la de los años 70 y 80, y decía que bueno, que era muy parecida. Entonces, ¿cómo puede ser que todo ese trabajo, dónde está? Es la pregunta que yo les traslado a ustedes, ¿no? Y ella dice, ¿qué hay que hacer? Dice, ocupar el poder. Y yo me quedé con esa frase, vamos a ocupar los puestos donde se toman las decisiones. ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Pues miren, esta mujer, y por casualidad estaba hablando ahora en la comida con Isabela, es Pascuala Campos. Pascuala Campos es la primera catedrática de proyectos de España, feminista. Y cuando estaba estudiando su biografía, porque la habíamos, hacía falta, me salió este libro y me quedé totalmente, bueno, me lo compré, lo leí. Y es del año 70, jolines. Y es un escándalo de libro. ¿Cómo puede ser que hace un mes que me enteré yo que existe ese libro? Es que me resulta indignante, lo digo en serio. Es decir, ¿qué pasa? Que todo eso que ha estado haciéndose no está. ¿Y qué dice esta mujer en este libro? Que toda la filosofía occidental ha basado su teoría en la subordinación de las mujeres y que por tanto no acepta la cultura contemporánea. Y yo digo, ostras, muy bien. ¿Y qué hay que hacer según ella? Rechazar esa cultura, porque el mundo que nosotros tenemos se ha construido solamente con un punto de vista. Faltan un montón de otros puntos de vista. Y esto es Granada, aquí al lado, en el año 79, Congreso de Mujeres Feministas, todo lleno. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué ha pasado de entonces aquí? Pues esta mañana lo estaban diciendo, han construido genealogías de grupos y personas que están trabajando en España, que son un poco las que están aquí hoy representadas, pero ¿por qué no se traslada ese conocimiento más allá de que de repente uno se lo encuentre un día preparando otra cosa, ¿no? ¿Qué hacemos en la escuela? Pues invitar a todo el mundo, que podemos pagar, que vengan. Quien quiera venir, puede venir, están invitados. Que vengan y que hablen de feminismo. Perdón, esta me he pasado muy rápido. Y en la última, a mujeres jóvenes feministas que cuenten qué hacen, ¿no? Y esto va a continuar. ¿Eso cómo lo hacemos? Porque nos da la gana, él y yo. Vale, buscamos el dinero y lo traemos. ¿Viene alguien? Pues más o menos como aquí, punto. Da igual, se graban las conferencias y siguen. Sí. Hemos invitado a mucha más gente, ¿no? Ponemos bibliografía de artistas y arquitectas femeninas, mujeres. También ya en el año 2004-2005 planteamos romper las jerarquías. ¿Por qué siempre se exponen solamente los proyectos fin de carrera? Que expongan todos los proyectos, lo que hace toda la gente en todas las unidades. Y Carlos, con su dirección en aquel momento, sacó adelante la exposición de todos los trabajos de los mejores alumnos y alumnas de todos los cursos de proyecto.
Bueno, si nosotros volvemos a mirar nuestro trabajo en conjunto, veremos que además somos arquitectos y tenemos una práctica profesional, que le voy a ceder la palabra a él, pero que es de los dos. Continuamos, eso está claro. Muy bien, vamos a ver. A mí lo que me ha gustado esta mañana muchas cosas, ¿no? Pero me ha gustado un poco, probablemente porque me dieron, cuando Eva Morales, digo Eva Morales por razones obvias, ha empezado diciendo que para ella le era difícil esta situación en la que los profesores o en general la gente vinculada de algún modo a la universidad tiene como dos caras, es una cara pública en la universidad y una cara de trabajo y a lo mejor en la cara de trabajo se es muy proactivo, pero no se establecen vínculos cuando al final somos la misma persona. Quizá el sentido de la charla nuestra va exactamente en ese sentido, de intentar explicar cómo trabajamos nosotros desde una modestia absoluta, con todos los defectos, porque desde luego nosotros sí que hemos llevado a la práctica totalmente el que, digamos, somos un poco un circo ambulante familiar, quiero decir, en todos los sentidos. Y entonces no escondemos nunca, es al revés, no solo es que no lo escondemos, tampoco lo exhibimos, quiero decir, pero lo intentamos llevar con la mayor normalidad posible. Y en ese sentido, buena parte de los proyectos que vamos a pasar son extremadamente modestos. Quiero decir, los voy a pasar muy rápido porque se trata un poco de ver que mucho antes que nosotros tuviéramos noción, especialmente Eva, de la denominación de perspectiva de género en la arquitectura y en urbanismo, pues hace muchísimos años, porque ya se va uno haciendo mayor o muy mayor, muy pronto al acabar los estudios de arquitectura, la carrera, ya trabajábamos de acuerdo a cosas, variables que nosotros luego hemos visto que están recogidos todos en la perspectiva de género. Estos son 3 plazas en una pequeña población a 6 kilómetros de Massanassa. Es una serie, digamos que un poco en el sentido, luego hemos visto que el éxito o la buena acogida de la primera, que es la mayor, llevó a que se desarrollaran y por ese orden las otras 2, pero nosotros solo voy a pasar, eso está en Massanassa, al sur de Valencia, a 6 kilómetros, una población de 9.000 habitantes, con esas cosas tan extrañas por las cuales el único edificio que tenía interés, un interés muy lejano, que es una escuela del año 34, un interés muy lejano porque no estaba bien conservado, estaba a punto de caerse, por muchas razones, pero realmente en la población no había nada más, es una población, bueno, a ver si se me entiende, en términos de patrimonio edilicio, siendo rigurosos y académicos. Había muchísimo y justamente por eso que había muchísimo, este edificio sobresalía. ¿Por qué? Porque eran las antiguas escuelas en las que todo el pueblo había estudiado. Como 10 años después de su abandono, aunque digamos nosotros aterrizamos en el año 95, de repente un grupo, el ayuntamiento está en dudas en derribarlo. Se nos consulta un tema estructural y digamos que metemos un poquito la proa, porque el edificio estaba muy mal, para avisar de que ese edificio no se tenía que tirar bajo ningún concepto, por muchas razones, porque era un símbolo para la población, porque en ese espacio se hacían todavía todas las fiestas populares, dentro de la valla del antiguo colegio, que en origen en el año 34 estaba en la superperiferia de la población, ahora estaba en el centro de la población, porque tenía un gran valor de cariño para la gente. Por 1000 razones, todas aconsejaban no demolerlo, rehabilitarlo. Finalmente se pudo conseguir eso, convencerles de que no se demoliera, de que no se talaran los pinos, de que no se sustituyera por parterres florales y por algo comercial, y planteamos algo muy rápido, porque tenía que ser de un día para otro, para que aquello se convirtiera en un espacio público que mantuviera las características formales o emotivas de aquel espacio. Además, las circunstancias, que eran unas circunstancias de no tener recursos económicos, de hacerlo por plazos, de hacerlo de acuerdo a subvenciones, a lo largo de 5 o 6 años, llevó a que el edificio se hiciera por fases. La plaza y el edificio, todo el proyecto se tuvo que desarrollar a lo largo de 6 años. Y aunque en aquel momento no teníamos procesos participativos, el propio modo de diseñar y hacer el proyecto lo llevó a aquella idea de que en cada fase cotejaba a la gente si le interesaba lo que estaba pasando. Primero hubo que atender a que no se cayera, pero una vez no se cayó, que fue la primera fase, lo siguiente fue hacer el inicio de la plaza pública. Había un depósito de agua histórica y tal, es decir, que tenía muchos vínculos con la historia de Massanassa, porque toda la gente de los pueblos de alrededor iba a esa fuente a coger agua históricamente. Mantuvimos esa historia y esto nos permitió desarrollar un proyecto a lo largo de 6 años, en 6 fases distintas, muy pequeñas dosis,
de tal modo que la gente se fue encariñando, con lo cual al final ni se talaron los árboles, ni cambiaron los usos. Incluso me atrevería a decir que no cambió incluso la imagen. Hubo que pavimentar por una razón técnica bastante importante, pero bueno, la verdad es que eso ha pervivido. Al final este proyecto tiene 20 años casi, porque se acabó en el 2003, le faltan 5 años o 4 años para que pasen los 20 años de la finalización. Ha permanecido muy bien, la gente está totalmente encariñada con él. ¿Qué ocurre? Pues que es un sitio donde la gente lleva a los niños, está todo el día fuera del horario escolar jugando, y ahí tiene un protagonismo en la población que ellos jamás habrían imaginado, me refiero al ayuntamiento, al poder que mandaba, que eso iba a funcionar así de bien. ¿Cómo es el edificio por dentro? Pues el edificio por dentro, atendiendo un poco a desjerarquizar, a que no sea un edificio convencional, se sugirió desde el principio por nuestra parte, se sugirió, y luego en la tercera fase lo logramos, que fuera el nuevo ayuntamiento de la población. En la actualidad la gente ve que es un edificio diáfano totalmente, o básicamente diáfano, abierto, amable, donde el alcalde está prácticamente sin despacho, en un cubículo transparente, accesible, y que insisto, la gente lo ha tomado como suyo absolutamente. Bueno, ahí veréis alguna cosa tremenda, que son unas sillas infames, pero eso no tiene más importancia. Son las que quería la gente, que son las sillas históricas del ayuntamiento. Llevó incluso a que pudiéramos sacar adelante el desarrollo del mobiliario, y mobiliario que luego durante un tiempo lo llevamos a bastantes sitios, a las ferias, tal. Algo insignificante, como era defender los intereses de que un edificio no se cayera porque era un bien en la memoria de la gente, pues supuso poder hacer hasta una silla específicamente para ese ayuntamiento. Esa es la realidad. Y de ahí, aparte de las plazas, surgió otro edificio, este ya mucho más reciente, un pequeño auditorio municipal que tuvo que salir en un tiempo récord por un tema de estos que salen de repente en las administraciones de subvenciones, y que tenía que ser hiperpolivalente, y que además nosotros forzamos a que pudiera servir el día de mañana con posibles crecimientos como escuela de música, como sala de exposiciones municipal, de aforo variable, que pudieran hacer teatro. Dotamos lo que ellos en principio pensaban que tenía que ser solo un auditorio para la banda de música, intentamos ayudar para que la gente del pueblo tuviera, porque lo sabíamos, porque ya teníamos mucho recorrido yendo y viniendo a Massanassa con el tema del ayuntamiento, que la gente demandaba un espacio cultural de otras características, donde pudiera hacer muchas cosas. Y al final pensamos, y por el funcionamiento que tiene a lo largo de los últimos años, pensamos que eso ha salido adelante. Empezó siendo un objeto extraño para la población, por cómo había surgido por culpa de las subvenciones, y acabó siendo un espacio abierto donde, bueno, semanalmente van los niños, donde semanalmente se hace cine, se hace incluso teatro, se ha llegado incluso el actual equipo del ayuntamiento a usarlo casi como pequeña sala de ópera sin pretensiones. Es decir, de lo que ellos pensaban que no iba a ser útil, ha acabado siendo extremadamente útil. Y cuando digo que ellos no pensaban que iba a ser útil, siempre me refiero al alcalde y al equipo municipal, no tanto a la gente. Bien, lo que pasa siempre con los trabajos, que salen aquí, salen allá. Y nosotros siempre lo hemos contado, porque así ha sido, como un espacio para todo, aquí como un auditorio para todo. Desde el principio nosotros teníamos la convicción, y estamos hablando de hacer ciudad a través de los encargos que teníamos en ese momento, que eran encargos básicamente de edificación, no de urbanismo, o no vinculados a lo que habitualmente llamamos profesionalmente urbanismo. Alrededor del año 2000, el Instituto Valenciano de la Vivienda nos encarga un pequeño edificio de viviendas en el barrio del Carmen, en Bellutés para ser exacto, que tenía que tener unas condiciones de vivienda de alquiler, polivalencia, etcétera. Bien, ahora lo vemos como absolutamente normal, hablamos siempre ahora de vivienda, y bueno, qué decir aquí estando Zaida,
desjerarquizada, los baños fuera de la habitación, los armarios fuera de las habitaciones, si existe una habitación pequeña conectable siempre al salón, la cocina abierta pero cerrable cuando la casa es grande, porque si no hay alguien, y por desgracia suele ser todavía habitual que sea la mujer en determinados todavía núcleos familiares la que se hace cargo de esas cuestiones. Por lo tanto, la cocina tiene que ser cerrable. Y aquí ya planteábamos en el año 2004, aunque el proyecto se inicia en el 2000, una vivienda en la que hay una zona de estudio colectiva, las habitaciones dentro de las posibilidades de la parcela eran conectables, la habitación principal no tiene el baño dentro, el salón comedor está abierto a la cocina, aunque la cocina se puede cerrar. Y cuando hablábamos de los apartamentos pasaba un poquito lo mismo. En el caso del apartamento más pequeño, salón, comedor, cocina conectado, porque era solo para dos, y en la vivienda intermedia una habitación con baño fuera siempre y una habitación pequeña vinculada a la posibilidad de ampliación del salón comedor. Hoy esto es totalmente normal, siempre está puesto por escrito por varios autores, ya lo he estado comentando antes, pero en aquel momento nosotros no teníamos más argumento que la lógica de los usos. Si retrocedemos más en el tiempo, al finalizar la carrera, pues pasa muchas veces, no sé ahora porque con la crisis la cosa está complicada, que lo que más te llega es aquello que no hace ciudad, que es hacer alguna vivienda unifamiliar. Y es verdad. Las primeras viviendas unifamiliares que pudimos hacer más o menos recién acabados o en la primera década, coincidió que tuvimos la fortuna de poder convencer en aquellos momentos a los clientes para que, de nuevo, y se puede ver, las habitaciones siempre tengan los baños fuera, los armarios principales estén fuera del dormitorio, la vivienda tendiera a ser desjerarquizada. Esto tiene que ver con proyectos, porque al fin y al cabo, por lo que tú estabas diciendo, todo esto se puede transmitir en el aula, o pues se puede hacer ver en el aula que las viviendas pueden ser de otro modo. Hoy tenemos incluso una tesis estupenda, que ya tiene algún tiempo, la de Anna Pujaner, muy conocida, donde habla de la vivienda desjerarquizada y de otras muchas cosas, pero en el año 95 no teníamos todavía, por lo menos nosotros no teníamos esos referentes. Esta es una vivienda ya muy antigua, que en aquel momento ya la planteamos y salió adelante, tal cual la estamos viendo. Las 4 habitaciones totalmente iguales, las zonas colectivas de estudio en un solo punto, los 2 baños exteriores, la cocina totalmente abierta al salón comedor y un espacio específico de la ropa dentro de la vivienda y no fuera. En fin, esto nos ha pasado, no voy a extenderme más, en todo tipo de viviendas en aquel momento inicial que profesionalmente es lo que nos llegaba más o menos recién acabados. Y también en los concursos, y ahora vemos que los concursos ahora sí que tienen esa cierta acogida, en los concursos de vivienda, que por desgracia no ganamos ninguno en aquel momento, sí que planteamos claramente viviendas totalmente desjerarquizadas. Si vemos aquí ocurre eso exactamente, en este caso eran para viviendas muy pequeñas, con todos los baños fuera, los armarios fuera, habitaciones semejantes de tamaño. Y en aquel momento era solamente el discurso propio el que nos avalaba esta idea. Pasaba que con los niños pequeños veíamos muchos dibujos animados en casa. Y veíamos dibujos japoneses, estos son imágenes japonesas, Nobita y Doraemon, donde en las casas japonesas los dormitorios, como sabéis, se recogen la cama, porque forma parte de la cultura y de la tradición suya. Y cuando nos presentábamos a los concursos de vivienda contemporánea o cuando reformábamos nuestras propias habitaciones, intentábamos recoger en esas historias, tanto en la casa propia con camas plegables absolutamente, como en los concursos para el Instituto Valenciano de la Vivienda, donde pensábamos que la vivienda al final eran 4 estancias iguales con el núcleo de húmedos totalmente intercambiables, es decir, la vivienda desjerarquizada, y esto ya es relativamente reciente, 2004. O en otros concursos también del mismo tipo, en este caso es una torre que luego fue ganada por un arquitecto bastante conocido, pero bueno, en aquel momento nosotros también pensábamos que incluso los apartamentos de vivienda en Benidorm podían ser viviendas desjerarquizadas. O en este otro también para el Instituto Valenciano de la Vivienda, que también sucedió lo mismo. Te cedo aquí el
Micro, por favor. Bueno, Carlos les ha contado un poco la práctica profesional, no solo de los primeros años, sino hasta ahora, un poco por quererles contar que la perspectiva de género es algo que se puede aplicar a todo lo que tú haces, a ir a comprar, no está asociada al urbanismo, es una intuición que uno tiene de cómo tienen que ser las cosas y lo aplica a todo lo que hace. En el 2009 nos enteramos que eso se llamaba perspectiva de género, y dice, pues bueno, pues tiene nombre, no pasa nada. Pero no nos enteramos antes, bueno, en realidad en el 2008. Y coincidió que me invitaron a Hannover a dar clase y querían hacer una exposición del trabajo de las mujeres arquitectas. Y en aquel momento, que creo que era el 2010, 2011, les dijimos que no creíamos que tuvieran que contarlo como si fuésemos otra vez una secuela de los arquitectos, que no nos parecía bien lo que hacían, que había que contarlo de otra manera. Y en aquel momento se organizó con los estudiantes una exposición en el Colegio de Arquitectos de Hannover, donde las arquitectas contaban más cosas además de solamente su trabajo. Y que otra vez se volvía a hacer hincapié en el tiempo, en cómo organizaban, vinculaban el tiempo de su vida y de su trabajo, porque todo, como he dicho al principio, en la vida no es necesariamente el trabajo. Después eso tuvo una segunda versión en Valencia, organizamos una exposición itinerante, se vino a Hannover, se vino a Valencia y se completó con el trabajo de otras arquitectas, amigas, siempre funcionamos en grupos de amigos y de amigas, en las que entonces ya se decidió que el trabajo no se quería mostrar individualizado por personas, sino que se querían montar, porque claro, lo que uno hace, como hemos visto hoy, depende de lo que otros han hecho, ¿no? Para que aquello pueda existir. Y se montó una única presentación donde todo el tiempo estaba junto y una serie de entrevistas. Después continuó en Viena. En cierta manera lo que se quiere transmitir es como las pequeñas ideas que parece que no vayan a hacer nada, de repente crecen y son algo. La capacidad política que tienen las convicciones personales. Por eso al principio llamábamos, la primera palabra era personal y político, ¿no? En todo ese lío surgió, a raíz de la revista inicial que les puse, organizar un seminario de mujeres arquitectas en Valencia y de repente pues buscamos el dinero bajo las piedras y todas estas mujeres se vinieron a Valencia, incluida Zaida, a hablar de cómo plantean las mujeres la práctica profesional, las arquitectas, la práctica profesional. Que después tuvo una consecuencia y que finalmente enlazó con el trabajo de un día una arquitecta que supongo que todos ustedes conocen, que lleva 4 años divulgando el trabajo de las arquitectas en el mundo, ¿no? Y que otra vez está Zaida y tantas amigas en ese trabajo. Profesionalmente, ¿eso cómo se puede trasladar? Pues podemos trasladarlo también al término del urbanismo. En el 2010 surgió la posibilidad de trabajar con Elia Gutiérrez Mozo para el proyecto Albacete Plural, trabajamos Carlos y yo, y desde mi punto de vista fue un fracaso absoluto, porque se planteaba la participación, pero se planteaba que un pequeño equipo sin medios realizara la participación. Y al final se quedó en muy poca gente participando y con unas, digamos, conclusiones muy cortas, muy pequeñas. Así todo, era en el año 2010, que para mí en aquel momento pues era un proceso de los primeros que hacíamos. No me voy a alargar aquí, tuvo cierta repercusión. Y en 2015 comenzamos a trabajar en Castellón, sí, en el Ayuntamiento de Castellón tenía el planeamiento suspendido por orden judicial y estaba realizando el nuevo plan. En Valencia la LOTUP obliga a que haya el plan general estructural y el plan de ordenación detallada, no tienen plan general de ordenación urbana exactamente, y ellos estaban con el plan general estructural. Y en aquel momento surgió que en Madrid y en otras localidades habían suspendido planeamiento y en Andalucía por no tener
el informe de evaluación de impacto de género y estaban totalmente agobiados, cuando en la Comunidad Valenciana en aquel momento todavía no era obligatorio. Pero hay que decir que ellos ahí actuaban bien pensantes, por una parte, porque incluso nosotros cuando se nos hizo la consulta con el secretario municipal y tal, les explicamos que no tenían la necesidad de ese informe. Pero como ellos estaban convencidos de que debían tenerlo, al final se incorporaron a solicitar ayuda para ver cómo podían incorporar la perspectiva de género en el plan que estaban desarrollando. Ellos en realidad solo necesitaban el informe de evaluación de impacto de género. Eso es un documento que uno lo realiza y informa y evalúa si se incorpora o no. Pero claro, entre un planeamiento, que en realidad el que estaba vigente era de 1980, en 2015 hay que ser muy burro para no tener el informe positivo. Es decir, hay que ir como a mala fe para no tenerlo. Para empeorar la situación de 1980. Entonces nosotros le propusimos a este equipo que por qué en vez de ir a tener el informe positivo no hacíamos todo lo posible porque el planeamiento que iban a redactar ellas en realidad, porque el ellos es solo por aquel chico, incorporase cuantas más determinaciones de perspectiva de género, mejor. Al final eso es una posición personal, es el planeamiento el que traslada la perspectiva de género a la realidad construida. Luego, si tú convences a quienes están redactando el planeamiento que lo incorporen y les asesoras en lo que tú conoces, que ellos a lo mejor no conocen tanto, para que lo incorporen, eso es lo que es más potente. Entonces, porque además se daba la situación que había como la idea de que uno puede, si uno cambia el ancho de una acera o el alto de un bordillo, incorpora la perspectiva de género. Piensan que es un recetario que uno hace el planeamiento y después dice, y ahora que cumpla la perspectiva de género, ¿no? De hecho, en principio se planteaba como un anexo al plan. Y la primera cuestión fue convencerles que debía ser algo transversal a todo el planeamiento y por lo tanto debía estar en toda la memoria y desde el preámbulo. Es decir, tenía que ser una posición de principio clara, porque si no, no servía para nada. No era una cuestión independiente y segregada, sino que barría todas las partes del plan. Hay que decir que todo eso se pudo hacer porque Castellón es una ciudad relativamente pequeña, son 170.000 personas, porque lo estaba redactando el equipo de urbanismo del ayuntamiento, no era un equipo externo, tenían partes que estaban encargadas fuera, pero no en la parte gruesa, y finalmente era un equipo claramente femenino, es decir, que con independencia de que fueran más o menos feministas, tenían muy claro lo que eran las necesidades y el cuidado del día a día. De hecho, son unas joyas estas mujeres, son unas cracks incorporando la perspectiva de género. Los convencimos tanto y trabajamos tanto durante 2 años que se han inventado cosas que nunca habríamos, nosotros, Carlos y yo, imaginado, y supongo que nosotros separados. En concreto la chica de las gafas, aquella de allí, esta mujer era espectacular. Sí, no es arquitecta. Pero se pusieron en el papel, se lo creyeron. Y el plan general, estructural, su entrada en la memoria justificativa, declara como objetivo del plan la incorporación de la perspectiva de género. Y es la aplicación del plan el que incorporará progresivamente la perspectiva de género al territorio. Eso que yo lo he contado así, súper primaveras, que me encantó esta mañana cuando lo dijo, pues después tiene sus limitaciones, porque la realidad es la que es. Pero esa es la voluntad, y desde luego se nos parecía a nosotros que era el objetivo. Cuestiones de desigualdad las vemos, pues miren por dónde pasa la gente, es decir, o bueno, estas fotografías que son todas fotografías del móvil cuando tú vas paseando por allí, la típico cartel de prohibido jugar a la pelota, la ocupación de las aceras por los bares y las terrazas, o esta foto la hice porque es que esta plaza es Isabel la Católica, que no es la mejor plaza de la población. Sí. Al final nosotros hicimos allí, pues informar, porque claro, nosotros los que estamos aquí pensamos que lo que sabemos es muy normal y muy natural, pero la mayor parte de la gente no lo conoce.
que a ellos, además, a los técnicos, a las técnicas, qué podrían querer, definir un listado inicial de objetivos posibles que ellos podrían intentar llevar a cabo en el planeamiento, procurar buscar datos desagregados en la medida de lo posible, no teníamos, ni ellos tenían recursos, todos los que habían, empezar a definir objetivos específicos, porque claro, desde el convencimiento beligerante de Carlos y mío de la perspectiva de género es que si los proyectos no son específicos y adecuados a una situación, no valen para casi nada. Es decir, sí, estamos acostumbrados a trabajar en el entorno de la abstracción y es preciso bajar a lo concreto, ¿no? Y eso les permitiría obtener criterios de selección y priorización de objetivos. Por supuesto, supervisaríamos toda la redacción de documentos, puesto que al final íbamos a evaluar el planeamiento. Y eso conllevó una serie de acciones. Al final, uno que tiene que hacer, pues sacar a la gente a la calle, es decir, es que además nos hemos metido todos en un contexto vital en el que nadie habla ni camina, ni se comunica con facilidad con las personas, ¿no? Y con asociaciones de vecinos, con concejales, estuvo publicado en la red, y después, digamos, supervisar las reuniones supuestamente de participación, que no era participación, en las que ellos contaban y divulgaban lo que estaban pensando en el plan. Bueno, pues ellos hacían, nosotros les decíamos lo que pensaban, y a la siguiente lo iban reactivando. No me alargo más, fuimos a un montón. Espera, Carlos, es que si no, no se graba. Tuvo varios pequeños detalles, pues durante el camino les hicimos ver pues cosas como las tapias de los colegios, como el no uso de los patios escolares, que en la Comunidad Valenciana no se usaban para nada como espacios públicos, la coincidencia de zonas como la buena imagen que ha enseñado Isabel Velázquez esta mañana, de calles totalmente rodeadas de tapias por el tipo de uso y urbanismo que se suele dar en las periferias de las ciudades, o como... Bueno, perdón, durante el tiempo de todas estas gestiones, pues empezaron a decidir abrir los fines de semana los espacios de los patios de los colegios con éxito. Vieron que funcionaba. Redujeron sobre todo los tamaños de lo que llamamos en urbanismo de los polígonos de afección de los coeficientes de dotaciones en los barrios. Es decir, intentar aproximar que en espacios más pequeños el plan recogiera que tiene que haber colegio, que tiene que haber zona verde, que tiene que haber redes de desplazamiento en bicicleta, movilidad personal, etc. Es decir, que sí que hubo determinadas acciones que desde muy pronto fueron acogidas muy bien. Trabajamos también con los estudiantes en clase, porque por una serie de coincidencias estuvimos trabajando en la misma zona, hubo una exposición. Y también, sobre todo, trabajamos con políticos y técnicas del ayuntamiento. Sí, con la alcaldesa, con los concejales, con todo el mundo. Insisto, porque son cosas que nosotros las damos por hecho y no están tan claras que todo el mundo las sepa. Y además la gente en general tampoco se opone frontalmente. Se oponen puntualmente cuando tocan sus intereses, pero así de entrada no. Entonces, hacer ver las cosas y poner a la gente a hablar, digamos que es lo que más hicimos. Y traje esta foto porque ahí estamos viendo, estábamos revisando la documentación, hicimos un montón de viajes a Castellón en coche, o en tren tardaba el triple que en coche, hay que decirlo. Y esta chica que está aquí, que es exalumna en el Politécnico, la que está ahí, la más pegada a su izquierda, ahora resultó, a su derecha, perdón, resultó ser además después la directora general de urbanismo de la Comunidad Valenciana. Es decir, que uno nunca sabe la potencia de lo que uno dice, ¿no? De hecho, este año se redactó la revisión de la LOTUP valenciana, salido en febrero, y declara en su ámbito de aplicación que uno de los objetivos de la ley es la incorporación de la perspectiva de género. Y aunque no nos nombran, aquí estos dos pinchamos para que estuvieran el objetivo de la ley. No nos lo reconocerán. Porque claro, nosotros no queríamos que hubiera un artículo en el que haga electivo que se aplique la perspectiva de género o no. Como si puede haber una ciudad que tenga perspectiva de género o no. Yo puedo elegir no. Usted lo declara en el objetivo y todos los artículos tendrán que sumarse a ese. Pues lo ha redactado. Ha salido, y lo que más me alucina es que lo aprobaron las Cortes.
y estaba el PP, pero bueno, ganaron la votación. Bueno, eso ha continuado, no me voy a alargar más. Poner, por ejemplo, en relación el equipo de Castellón con el de Valencia y con la gente que hemos invitado que venga al Politécnico para que hablen y conozcan. Estos dos chicos los conocerán porque son Pachi y Miren. Trabajar con paisaje transversal, con todo lo que hemos podido mover. Aquí estamos viendo al equipo de Valencia, que estaba revisando también el planeamiento de Valencia, con el de Castellón en el Politécnico. Y fundamentalmente lo que hemos hecho es hablar, poner a la gente a hablar, ponerla a caminar. Y aquí es donde... ¿lo quieres contar tú? ¿En qué se concretó eso en el planeamiento en Castellón? Pues la chica que les decía que era una crack dio la pauta, ¿no? Es decir, pensar todo el territorio municipal ya es aplicar la perspectiva de género, porque hasta ese momento, cuando ellos redactaban planeamiento, pues lo único que tenía en realidad validez era el informe económico, el de viabilidad económica, que normalmente se concentraba en el centro histórico y en las zonas de suelo urbanizable en expansión. Lo demás ni se trataba. Atender a cuestiones que tienen que ver con el saneamiento y el alumbrado. Sabemos que esas no todas están dentro de las determinaciones del planeamiento, pero sí que muchas veces el mantenimiento o la degradación de los lugares depende de cómo nosotros los hayamos pensado en el proyecto, porque si uno hace una cuestión que sea inviable sacar adelante, esos solares se quedarán parados y sin construir, ¿no? Bueno, pensar todo el planeamiento. Lo famoso, esto y no hace falta que lo diga aquí, la mezcla de usos y que la vivienda se reparta por todo el territorio. Ya lo acaba de decir Carlos, el que las redes de pequeñas zonas verdes y caminos estén entrelazadas y conectadas, porque además nosotros tendemos a pensar el carril bici, la red peatonal, pero no que una persona pueda ir un trocito en bici y después ser peatón y después finalmente que alguien la recoja en el coche, ¿no? Que se les ocurrió a ellos, no a nosotros. Los usos flexibles, de manera que se produzcan usos no previstos. Salió a relucir con claridad que la gente quería bailar en el espacio público y que los arquitectos y las arquitectas llenamos el espacio público de trasto. Una demanda de ciudadanos, que lo comentaban en muchas reuniones, que querían hacer cosas alternativas y que ellos recordaban de su infancia cómo era habitual en algunos rincones de los parques poder hacer actividades como bailar con alguna pequeña... con algún pequeño instrumento, con alguien que tocara un instrumento. Aquí estamos viendo los planos que ellos hicieron, nosotros solo, insisto, solo los revisamos y los comentamos, ¿no? Las redes. Y bueno, tuvo un premio, lo cual estuvo muy bien, reconocieron el trabajo, pero fundamentalmente, más que el premio, a mí... Siempre pongo esta fotografía porque lo que más me llama la atención es que esta persona que nos había encargado y es el que pensaba que eso iba a ser el salero, que dime qué tengo que hacer, que yo lo hago, que no quiero que me paren el plan, estaba defendiendo en la radio lo que era una ciudad con perspectiva de género. Y eso es impagable, ¿no? 2 años después de haber llegado, este arquitecto que era el coordinador del plan, era el jefe de servicio, digamos que era esa persona que siempre piensas que está actuando porque tiene una necesidad imperiosa administrativa para sacar adelante la faena que tiene entre manos y tú hazme el informe y resuélveme. 2 años y pico más tarde, pues esta es la imagen, esta foto en la radio explicando cómo iba a ser el plan de Castellón y que incorporaba o intentaba incorporar un avance en la incorporación de la perspectiva de género, pero lo decía con una convicción como si hubiera sido el máximo defensor de esta cuestión toda su vida. Lo cual está muy bien. Después hemos ido enlazando más trabajos que no les vamos a comentar. En Valencia la situación es radicalmente distinta porque es muy grande. Cada barrio, 5 minutos, paso. Cada barrio es como medio Castellón y bueno, hicimos lo mismo. Poner a la gente a hablar. Aquí está Bacail, también conectamos con Saida. Esto es el Ayuntamiento de Valencia. Que también, bueno, pues las tecnologías ofrecen ahora otras cosas. Ellos no conocían a Eva Cail y el trabajo de Viena, y estos fundamentalmente son técnicos y personal técnico municipal, ¿no? Ahí está Miren y Pachi, que los dejó totalmente encantados. Esta mujer
que es una técnica del ayuntamiento, había estudiado la movilidad con perspectiva de género y en el ayuntamiento no lo conocían, pues se enteraron a raíz. Llevar gente discapacitada, personas mayores, mujeres inmigrantes, relacionar equipos y salir a la calle. Eso es un éxito, sí, no hace falta que lo recomiende aquí, pero vamos, sacar a la gente a la calle no tiene precio. Empezando por los propios técnicos municipales y sí, por los cargos políticos. Aquí me acuerdo que este hombre tenía la cuestión esta de hablar mucho, bueno, yo ahí estaba, no sabía cómo decirle que no siguiera hablando. Aquí estamos viendo al concejal de urbanismo de Valencia, que tú coges, lo sacas a la calle como los que más, y que, por ejemplo, nunca había entrado en este edificio con una joya arquitectónica de Valencia. Es decir, no había entrado nunca. De hecho, es que está la foto, estaba alucinado de que eso existiera en Valencia. ¿A dónde queríamos llegar? Y en estos 2 últimos minutos acabamos. Bueno, pues que tenemos capacidad de transformar nuestro entorno, que no lo despreciemos. Por eso empezaba al principio que dónde está todo el trabajo de toda esta gente antes, ¿cómo puede ser que no sepamos? Y uno de los sitios desde donde podemos trasladar, aparte que lo tenemos en todo lo que hacemos, es desde la escuela. Si tenemos la capacidad de convencer a muchas personas que las cosas pueden ser de otra manera. Tenemos la capacidad de convencer a muchas personas que están operando en la ciudad que las cosas pueden ser de otra manera. Y este es el desayuno en nuestra casa. Carlos hizo una foto, después la empleamos en un cartel, que después dio una serie de más carteles. Esos son fotos de los viajes con los niños que les enseñaba al principio, que siempre se aburren. Y digamos, si vemos un poco el tiempo, siempre usamos esta frase de Hannah Arendt, porque, y más ahora que estamos tan fachas, la veo esencial, ¿no? Es decir, cuando separamos cualquier cuestión de su base con la realidad, cualquier idea es posible. Podemos llegar, si despegamos de la realidad más cotidiana, cualquier idea es intercambiable. Entonces, vemos en lo cotidiano un antídoto contra el fascismo, ¿no? O contra el pensamiento único. Y esta otra frase, que también la leímos hace mucho tiempo, es que, bueno, que la razón asegura el principio de autoridad, que es el que estamos acostumbrados, el que estamos todo el día dando en la escuela, pero que el principio de utilidad no conoce exclusivismo. Y eso, aunque sea relativismo, que lo es, creo que es uno de los cambios que, siguiendo la idea de Lonsi al principio, hace falta para cambiar la cultura en la que estamos inmersos y que no queremos. Desde luego yo no la quiero y Carlos tampoco. Y como había empezado con Lina Bo Bardi, pues acabo pasada de hora con Lina Bo Bardi, porque seguramente nadie se le ocurrió que hacer ese deck fuera a tener éxito, ¿no? Toda la gente ahí tomando el sol en Sao Paulo, una ciudad que no tiene playa. Y nada más, yo siempre hablo mucho, disculpen.